Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está. Queridos hermanos y amigos, bienvenidos al estudio número 17 de esta serie de estudios titulado Divisiones Principales de la Biblia. En esta lección estaremos hablando del contexto histórico y del contexto social en el cual se desarrolló la etapa del Éxodo. Y es que comprender bien tanto el contexto histórico como el contexto social nos ayudará a comprender de mejor manera el texto bíblico. Entonces vamos a comenzar esta lección dando lectura al texto bíblico que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Dice así: Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: Mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Según este texto bíblico, nosotros podemos notar 4 puntos que son importantes. Y comprender estos 4 puntos nos ayudará a conocer de mejor manera qué es lo que estaba aconteciendo en aquel entonces. En primer lugar, el pasaje que hemos leído nos dice que se levantó en Egipto un nuevo faraón que no conocía a José. En segundo lugar, nos dice el pasaje que había un temor por parte de los egipcios de que los israelitas, en el caso de una guerra, se vayan a unir al bando contrario. En tercer lugar, nos dice que los egipcios oprimieron a los israelitas con trabajos y con impuestos. Y en cuarto lugar, nos dice el texto bíblico que los israelitas construyeron 2 ciudades de almacenaje, llamadas Pitón y Ramsés. Bueno, entonces vamos a ir desarrollando el primer punto. Es decir, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que se levantó en Egipto un nuevo faraón? Y para poder entender bien este punto, nosotros necesitamos conocer el contexto histórico. Bueno, primero recordemos que habíamos establecido una cronología bíblica en nuestra lección número 14. Bajo esa cronología, nosotros habíamos visto que los israelitas entraron en Egipto aproximadamente el año 1880 a.C. Y luego también habíamos visto que los israelitas, el tiempo que salieron de Egipto fue hacia el año 1450. Ahora vamos a proporcionar un nuevo dato para ir completando esa cronología en base a lo que nos dice el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 7, versículo 7 dice: Tenía Moisés 80 años de edad y Aarón 83 cuando hablaron al faraón. Si nosotros concordamos en que los israelitas salieron aproximadamente el año 1450 antes de Cristo, y para ese entonces
Moisés tenía aproximadamente ya 80 años. Eso quiere decir que Moisés habría nacido hacia el año 1530 antes de Cristo. Entonces, tomando en cuenta este dato, nosotros tenemos que ver qué es lo que estaba aconteciendo en Egipto más o menos en esos años. Y para esto nosotros necesitamos revisar los diferentes periodos históricos del imperio egipcio. Y según esto nosotros entendemos de que hubo un primer periodo denominado el periodo tinita. Este periodo tinita abarca del año 2900 al año 2686 antes de Cristo. Luego vino lo que conocemos como el reino o el imperio antiguo, que va del 2686 al 2181 antes de Cristo. Este reino o imperio antiguo es el que se caracteriza por las construcciones de las famosas pirámides. En esa época se construyeron las pirámides más grandes y las más famosas, que son la de Keops, Kefre y Micelino. A este periodo le siguió un periodo de inestabilidad, conocido como el primer periodo intermedio. Después de este primer periodo intermedio, le siguió lo que se conoce como el imperio o el reino medio. Este imperio o reino medio, como lo habíamos estudiado también en la lección número 14, nos dimos cuenta que se trataba del periodo de mayor auge en cuanto a construcciones y en cuanto a avances, si nos referimos al imperio egipcio. Fue ahí la época de mayor esplendor, según los egiptólogos. Este periodo del imperio o reino medio abarcó del año 2055 al año 1780 antes de Cristo. Después de este periodo se identifica un segundo periodo intermedio, caracterizado por muchos problemas que se suscitaron en Egipto. Problemas por quien tenía el control, el poder. Hubo mucha inestabilidad. Y cuando nosotros analicemos bien este periodo, nos daremos cuenta que hubieron incluso 2 hasta 3 o inclusive 4 faraones gobernando en un mismo tiempo. Realmente fue un tiempo de mucho caos. Y este periodo abarca del año 1780 al año 1550 antes de Cristo. A este periodo le siguió lo que se conoce como el imperio o el reino nuevo. Este famoso imperio o reino nuevo se caracteriza por tener dentro de su lista de faraones a los faraones más guerreros. Fue en esta época cuando el imperio egipcio se expandió mucho más. Llegó incluso a conquistar hasta Mesopotamia. Entonces, bajo este periodo, nosotros vemos que comenzaron a gobernar el año 1550. Entonces, nosotros tendríamos que esperar, según la cronología bíblica, que más o menos en ese tiempo se hubiese producido el nacimiento de Moisés. Pero para poder entender bien todo este aspecto, nosotros necesitamos hablar un poquito más acerca de qué es lo que aconteció en aquel tiempo en Egipto. Fíjense, según las fuentes históricas que nosotros tenemos hoy en día, desde el siglo XX hasta el siglo XVIII antes de Cristo, comenzaron a entrar
una cantidad de personas provenientes del área de Canaán, de Asia Menor. Entraron de forma pacífica tanto cananeos, semitas y los hicsos. Entonces estos entraron paulatinamente tratando de acomodarse a la cultura egipcia, pero sucedió que con el tiempo los hicsos comenzaron a ganar cierto poder. Es así cuando comienza el segundo periodo intermedio y comienza el reinado de la 13ª dinastía. Esta dinastía, justamente por presión muy probablemente de los hicsos, tuvo que trasladar su capital, que se encontraba en Memphis, lo trasladaron hacia el sur, 650 kilómetros aproximadamente hacia el sur, a una ciudad llamada Tebas. Esto seguramente por la presión que estaban causando los hicsos en aquel momento. Aunque por ese entonces todavía no era mucho el poder de los hicsos, pero sin embargo ya estaban influenciando entre los faraones. Bueno, resulta que los hicsos en un momento dado, y esto tampoco no resulta tan claro para los egiptólogos, entraron de una manera bélica, entraron a apoderarse del imperio egipcio, y es que ellos realmente trajeron dos cosas que eran muy novedosas en aquel momento y que todavía no habían sido usadas por los egipcios. En principio comenzaron a utilizar el caballo para la guerra. Y en segundo lugar, ellos acoplaron unos carruajes en el cual iban incluso hasta 4 guerreros. Uno de ellos que conducía el carruaje, el otro que era uno que lanzaba flechas, y el otro que agarraba su lanza, sus escudos, y entonces era como una máquina de guerra. En principio esa máquina de guerra asustó tremendamente a los egipcios, pero por otro lado también les otorgó bastante ventaja en la guerra a los hicsos. De esa manera ellos se apoderaron del área de Egipto, se establecieron hacia el norte y ellos establecieron lo que se conoce como la 15ª dinastía. A esta dinastía justamente se le conoce como los grandes hicsos. Luego también establecieron otra dinastía en el área media de Egipto, entre obviamente el Alto y el Bajo Egipto. En el Medio Egipto ellos establecieron otra dinastía que es la 16ª, conocida como los pequeños hicsos. Bueno, estaban así las circunstancias hasta que nuevamente en Tebas se levantó un nuevo faraón, un faraón que descendía propiamente de los egipcios, y estos al principio eran tributarios. Estos pertenecían a la 17ª dinastía. Al principio eran tributarios y estaban sometidos a los hicsos, pero poco a poco comenzaron a ganar poder, hasta que finalmente lograron expulsarlos. Algo que nos puede retratar de mejor manera este periodo muy sangriento es precisamente la momia que nosotros encontramos hoy en día del último faraón de esta 17ª dinastía, llamado Kamose. Estos restos que fueron encontrados de este faraón tienen muchas marcas de haber peleado ferozmente, puesto que en su cráneo se encuentran muchos rasgos. Se encuentran rasgos como de machetazos, de flechas. Entonces se supone que fue un periodo muy violento. Pero finalmente los egipcios lograron expulsar a los hicsos y establecieron un nuevo periodo conocido como el Imperio o el Reino Nuevo.
Entonces, cuando la Biblia está diciendo de que se levantó en Egipto un nuevo faraón que no conocía a José, por supuesto que nos estamos dando cuenta que efectivamente concuerda con la verdad histórica, puesto que la cadena de sucesión de mando de los faraones se había roto por completo. Entonces, el nuevo faraón que entró a gobernar, como estamos indicando, como parte del imperio o reino nuevo, por supuesto desconocía cualquier cosa relacionada con José o con las cosas que José había hecho. Es por eso que nosotros encontramos en la Biblia esta mención de que el faraón nuevo que se había levantado desconocía a José. Bueno, entonces de esta manera nosotros estamos indicando que ese nuevo faraón que se levantó realmente concuerda con los hechos históricos de los cuales nosotros podemos tener hoy en día evidencia. Bueno, como les había mencionado, el texto bíblico que hemos leído inicialmente nos dice que en segundo lugar los egipcios tenían temor de que los israelitas, en el caso de una guerra, se unan al bando contrario y comiencen a ser sus enemigos. Y esto también corresponde exactamente con lo que nosotros encontramos, los datos que nos brinda la historia. Como habíamos mencionado, tanto cananeos, tanto semitas y los hicsos entraron de manera paulatina, pero de manera pacífica hasta Egipto. Pero el caso fue que en un momento dado los hicsos se hicieron del poder. Entonces, todo esto trajo consigo que en Egipto hubiese muchísimo temor por estos hicsos. Algunos incluso pensaban que los hicsos se estaban volviendo a reorganizar con el propósito de atacar Egipto. Entonces era una preocupación bastante válida. Y en ese sentido, todavía otra cosa que agravaba más el asunto era que los semitas, es decir, los descendientes de Abraham, como la familia de Jacob, ellos se parecían más a los hicsos que a los propios egipcios. Entonces era por supuesto un temor bastante normal, bastante fidedigno. Entonces nuevamente estamos encontrando que la Biblia, cuando nos dice que tenían temor los egipcios, está en lo correcto. Bueno, ahora pasemos a hablar del tercer punto. En el tercer punto nos dice de que los egipcios sometieron a opresión a los israelitas. Y es que si nosotros revisamos las clases sociales que habían en aquel entonces, nos daremos cuenta que en la parte más alta estaba el faraón, su familia y altos funcionarios, como por ejemplo el visir. Luego, en esa misma escala social, le seguían los sacerdotes, el clero. En tercer lugar estaban los funcionarios del gobierno y los soldados. En cuarto lugar estaban las personas libres, que eran artesanos, agricultores, pastores, mineros. Entonces era la clase conocida como la clase libre, personas libres. Y por último estaban los esclavos, pero los esclavos estaban conformados por aquellos que habían sido capturados en la guerra, eran prisioneros de guerra o que se habían comprado por precio. En el caso de los israelitas, ellos no eran catalogados propiamente como esclavos. Tampoco la Biblia nos dice que fueron esclavos. Se puede entender en el sentido amplio que estuvieron en esclavitud. ¿Por qué?
porque esta clase social, es decir, la cuarta parte de la clase social que venían a ser las personas libres, esas personas en realidad, en teoría, eran personas libres, pero en la práctica estaban totalmente sometidos al faraón, puesto que ellos tenían que hacer las labores que el faraón les indicase. Y esto también se corresponde con la práctica en otros lugares de aquella época. Por ejemplo, en el caso de los sumerios podemos ver casi las mismas clases sociales. Igualmente tampoco habían esclavos, pero las personas libres estaban sometidas totalmente al rey. En este caso, en el caso de los israelitas, aunque eran personas libres, pero estaban siendo sometidas al rey, en este caso al faraón. Entonces, cuando la Biblia nos dice de que los israelitas estuvieron oprimidos, realmente se concuerda, por supuesto, con lo que nos dice los datos históricos y los datos acerca del contexto social. Y para poder corroborar de mejor manera esto que estamos mencionando, vamos a dar lectura a dos textos bíblicos que nosotros tenemos acerca del duro trato que tenían los israelitas. El primero de ellos lo encontramos en Éxodo, el capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual obligaban con rigor. Nuevamente, este texto bíblico no nos está diciendo que los israelitas estuvieron esclavizados. Sí que estaban sometidos a dura servidumbre, pero no nos dice el texto bíblico que estaban esclavizados. Miren este otro texto bíblico que está en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 9. Dice: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Entonces, nuevamente, este texto bíblico nos está hablando de opresión, pero no de esclavización. Bueno, ahora vamos a tocar el último punto que se refiere justamente a que los israelitas, según el texto bíblico que hemos leído, habían construido las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Según este texto bíblico, hay muchos que han agarrado este pasaje y hacen una afirmación contundente y dicen: el faraón que estuvo reinando en el tiempo que los israelitas salieron de Egipto era Ramsés II. Así lo dicen categóricamente y solamente amparados en este texto bíblico. Pero miren, este pasaje no nos está diciendo en ningún momento que los israelitas construyeron la gran ciudad de Ramsés, sino que está diciendo que habían construido una ciudad de almacenaje llamada Ramsés. En el video que vamos a hablar acerca de las evidencias acerca de este periodo del Éxodo, estaremos explicando un poquito más en detalle acerca de este punto. Pero por ahora, lo que nosotros necesitamos poner el énfasis es que se trataba de una ciudad de almacenaje, no de la ciudad del gran Ramsés. Asimismo, debemos recordar lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo 47, versículo 11, dice lo siguiente: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos
y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó el faraón. Entonces, aquí estamos viendo un pasaje que se remonta 430 años antes. Y 430 años antes sabemos de que había una ciudad, un lugar conocido como Ramsés. Entonces, el hecho de que la Biblia esté mencionando el nombre de Ramsés no está diciendo que se trata del faraón llamado Ramsés, sino que está identificando la ciudad, que posteriormente se convirtió en la gran ciudad de Ramsés, pero inicialmente sirvió como una ciudad de almacenaje. Vamos a concluir esta lección solamente haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado. En principio, hemos hablado del que se levantó un nuevo faraón que no conocía a José. También hemos visto que los egipcios tenían cierto temor de que los israelitas se unieran al bando contrario en el caso de una guerra. Y entonces estos dos datos que nosotros estamos mencionando se corresponden exactamente con los datos históricos que nosotros tenemos. Entonces, según estas evidencias, nosotros vemos que la Biblia se está ajustando exactamente a la verdad. Luego nos dijo en el tercer punto de que los israelitas habían sido oprimidos y a causa de esa opresión ellos construyeron dos ciudades, Pitón y Ramsés. Entonces estamos viendo que esas ciudades no necesariamente se están refiriendo a la gran ciudad de Ramsés II, sino que está haciendo referencia simplemente a una ciudad. Pero por otro lado, nos está ayudando a identificar de mejor manera el contexto social de los egipcios. Es decir, bajo la escala social, los israelitas eran personas libres, pero sometidas a los egipcios. Entonces, espero que ustedes, al ver tanto este contexto histórico como este contexto social, puedan entender de mejor manera el texto bíblico. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un caluroso saludo, un saludo fraternal a mi querida institución, el Instituto Baxter, en el cual tuve el privilegio de estudiar la palabra del Señor. Tuve grandes maestros, tuve realmente profesores, directivos que realmente nos apoyaron bastante, por lo cual estoy muy agradecido. Un abrazo a la distancia al hermano Steve White y también al decano Selvin Monterroso. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre. Por siempre.